Buenos días a todos, bendiciones a tu familia y seres que te rodean. Que hoy nuestra alma sea guiada por la palabra de Dios, que es vida y poder para los que creemos. Y que la voluntad de Dios Padre se haga plena en nosotros y en nuestra humanidad. Acompáñame en este momento desde la palabra de Dios a un tiempo de reflexión y oración, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para el día de hoy, martes 21 de julio, la Iglesia nos facilita dos lecturas propicias siempre a nuestro tiempo actual, como ser la primera lectura tomada de la profecía de Miqueas, capítulo 7, versículos del 14 al 15 y del 18 al 20, en donde vemos al profeta Miqueas recordándonos y anunciándonos la misericordia de Dios Padre para los pueblos. Misericordia que borra todos los pecados y los delitos, dándonos la vida como lo prometió a Abraham y su descendencia. Y es que, hermanos, somos parte de esa descendencia de Abraham. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, Jesús nos incorpora a su seno familiar, a su corazón y plan divino. ¿Cómo? Pues diciéndonos: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen cumplir la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Acompáñame en esta reflexión para juntos iluminarnos con la luz del Espíritu Santo. A continuación, hermanos, leemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno le avisó: oye, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. El profeta Miqueas hoy nos anuncia el amor de Dios, y es que en nuestros tiempos, de igual forma, necesitamos recordar que pese a la adversidad, a las dificultades, problemas, tormentas, situaciones sociales, ambientales y sanitarias, no tienen la última palabra. Es necesario, hermanos, creer en la palabra de Dios a través del profeta Miqueas, cuando nos dice: Señor, pastorea a tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas de la maleza, en medio del Carmelo. Pastarán en Basán y en Galad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. Dentro de esta promesa hay algo guardado, y es que debemos vivir apartados de la maleza, apartados del pecado, de lo que nos separa y no es de Dios. En medio de nuestras realidades, en diferentes ambientes o escenarios, debemos saber vivir conforme a la voluntad de Dios Padre, no siendo uno más o compatibles al mundo, no, sino discerniendo en nuestra misión como embajadores, como cooperadores del reino de Dios, y esa es la voluntad del Padre. Por lo que en el Evangelio de hoy encontramos una llamada a vivir desde el amor. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cuál fue la reacción de los familiares de Jesús al escuchar estas palabras tan rotundas? No las tendremos que imaginar porque ninguno de los tres evangelistas nos las cuenta. La que sí podemos percibir es nuestra reacción al escuchar estas palabras de Jesús. ¿Nos sentimos verdaderamente sus hermanos? ¿Podemos decir que vivimos cumpliendo la voluntad del Padre? ¿Y qué es vivir haciendo la voluntad del Padre? Para saber de ello es necesario la vivencia de varios elementos de la fe, como la oración, que nos da el camino al discernimiento,
la vivencia de los sacramentos, que no es más que una fe activa dentro de la Iglesia, y la gracia de vivir en el amor, que éste se debe manifestar en el obrar bien, en el cumplimiento de la ley. Vivir para cumplir la norma nos hace dudar de todo lo que hacemos. ¿Estaré haciendo bien? ¿Es esto lo correcto? Y al final nos paraliza. Vivir desde el amor abre horizontes, invita a buscar soluciones a los problemas y las adversidades que te mencioné antes, porque quien ama cree más en los designios, en las promesas y en la voluntad de Dios, y no en las humanas. Vivir desde el amor invita a entregarse sin medida, porque el amor no lleva cuentas, invita a caminar, a crecer, a llevar plenitud el proyecto del Padre. La voluntad de Dios nos debe traer paz a nuestras acciones, siendo esta el signo de que estamos en el camino o vivencia correcta. El miedo, la zozobra, el enojo, el desagusto, la tristeza, sentimientos vacíos, no son de parte de Dios. El Hijo de Dios, el cristiano, en la adversidad que sea, en su realidad implantado, vive desde y con la paz, siendo esta fruto de los alimentos que te mencioné: la oración, la fe y el amor. Asimismo, la felicidad y plenitud es otro signo de hacer la voluntad del Padre, ya que tu misión debe hacerte feliz. Y es que es una felicidad más allá de emociones, sino que es convicción, es pasión, es determinación en lo que hacemos, sin parar, sin distracciones, con la mirada hacia la meta. Y por último, la voluntad de Dios siempre te debe llevar a velar por el bien del prójimo, por el desamparado, por el desprotegido. Nos debe llevar a una acción concreta. La palabra de Dios, su Espíritu Santo, no se quede encerrado, no se quede en nuestros corazones sin trascender o dar frutos. Este sale, te impulsa. Esto es la extensión del reinado del Espíritu Santo. Y es bueno conocer qué no es la voluntad de Dios, o qué no es vivir en su voluntad, pues es sobreponer nuestra voluntad, nuestros deseos, pasiones, humanidad, ser y condición a Dios. Es creer más en nosotros y más en este mundo y sus líneas. No vivir su voluntad es actuar sin un discernimiento, ser, concebir, pensar y actuar sin la consulta en la oración. Esto no te traerá buenos resultados, sino quejas, lamentaciones, infelicidad, no aceptar tu realidad, tus caídas, oscuridades o debilidades. Es que lejos de Dios te quejas, te quedas en una caja vacía, pero cerca de Dios obtienes la libertad, amor y felicidad. Vivamos arraigados a la voluntad de Dios Padre, mediante la lectura diaria de la palabra que es el mismo, mediante la oración y perseverancia en la fe. Cultivémonos en el conocimiento de Dios y sobre todo mantengamos un corazón abierto al discernimiento y dones para poder actuar y obrar en el bien. Ya sabemos, hermanos, lo que Dios nos ha dicho. Hacer la voluntad de Dios es, pues, vivir en su designio, vivir en sus promesas, vivir creyendo, vivir en la paz y en el amor. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Vencernos por amor para alcanzar la santidad.